Contexto de la teología franciscana. La primera época del pensamiento franciscano se enmarca en la teología escolástica, quien debido a su pretensión de recrear y mantener un orden en el pensamiento cristiano universal, agrupa doctrinas filosóficas y teológicas que logran fijar un grupo de pensadores sobre la base de la escritura y la reflexión de los padres, formando así varias escuelas. A estos hechos añadimos el tratamiento de algunos textos desde una concepción de la ciencia con matices que conllevan una seria estructura racional por su método, como es el caso de Aristóteles, quien progresivamente incide en la vida académica y de las artes hasta formar partido en el campo teológico. Ahora, teniendo presente lo mencionado, debemos decir que la reflexión teológica franciscana siempre ha tenido como norte el carisma de Francisco de Asís, pues ubicados en una tradición doctrinal teológica, la reflexión teológica franciscana ha entendido de una forma concreta, ha definido, reformulado y legado a las siguientes generaciones un quehacer teológico con una personalidad propia. Preámbulos. Antes de considerar los inicios y el legado del pensamiento teológico franciscano, es importante considerar la actividad del pensamiento teológico que se vivió en el marco histórico donde éste se gestó. Teología monástica. Desarrollada al interior de los monasterios benedictinos y al servicio de la vida espiritual de los monjes, la teología tenía como finalidad no tanto el conocimiento de la verdad como el amor a la verdad, la satisfacción no tanto de la inteligencia como del corazón. El fin del conocimiento teológico no tenía que ser la ciencia con sus exigencias de racionalidad, sino la sapiencia, para llegar así a una vida inmersa escatológicamente en Dios, verdadero y único estado para obtener un intellectus fidei, pleno y perfecto. Así pues, toda teología es una profundización del conocimiento que proviene de la palabra revelada, es el fruto de una atenta escucha de la revelación divina, una articulación de la fe sobre logos, un discurso sobre Dios. El método que se adoptó en este proceso sapiencial fue la colatio, es decir, la lección o la enseñanza impartida por el abad a sus monjes, todo ello para sumergirlos en la meditatio. En el centro estaba la Sagrada Escritura, la página sagrada, cuya lectura espiritual consistía el principio único sobre el cual organizar toda la reflexión de fe. Todos los monjes escuchaban y leían devotamente las Sagradas Escrituras y una de sus principales ocupaciones consistía en la lectio divina, es decir, en la lectura orante de la Biblia. Para ellos la simple lectura del texto sagrado no era suficiente para percibir su sentido profundo, su unidad interior y su mensaje trascendente. Por tanto, era necesario practicar una lectura espiritual, llevada a cabo en docilidad al Espíritu Santo. En la escuela de los padres, la Biblia se interpretaba alegóricamente para descubrir en cada página, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo que dice Cristo y de su obra de salvación. La teología de los monjes no estaba desconectada de los clérigos, pero es otro mundo. La estructura de los monjes al teologizar es más parecida a la oriental, más espiritual y mística. Fuentes de la teología monástica. La Sagrada Escritura. La liturgia alimentada de las obras de los padres. Las reglas monásticas, sobre todo las de San Basilio y San Benito. A esto se añade la vida del monje, su trabajo diario, la oración continua, el estudio, la vida fraterna y el abundante ejercicio litúrgico. Objeto de la teología monástica. El tema es el mismo de su meditación, la unión del hombre con Dios. A los monjes les interesa lo que es importante para la salvación. Lo demás es superfluo. Es muy importante la caridad, el amor a Dios y al prójimo. Método o actitud. Combinación de meditación de textos y oración. Es lo que llaman la lectio. Leen la escritura rumiando las palabras para así asimilarlas en todo su sentido. Es como el alimento del alma.
continuación de la tradición clásica. Estos textos llevados a la oración llevan a la contemplación. No es una crítica, sino una toma e integración de la palabra de Dios. Desprecian la razón, no la inteligencia, sino la crítica raciocinante, porque lo que se maneja es la palabra de Dios. Hay 4 sentidos de interpretación de la Biblia. 1. La litera o historia, la relación de los hechos. 2. La tipología o alegoría, las verdades de fe simbolizadas. 3. La tropología o sensus moralis, la significación moral para nosotros ahora. 4. La analogía o sentido escatológico. Juan Escoto Eriúgena. En esta sección de la historia de la teología es necesario mencionar a Juan Escoto Eriúgena. Recapitulando conceptos e ideas del neoplatonismo latino y griego y del aristotelismo, Eriúgena incluye en la enseñanza de la Sagrada Escritura los aportes de la filosofía y de la ciencia, presentando a la escolástica una nueva forma de realizar teología. Eriúgena afirma que si bien la teología es la acogida que se hace de los textos sagrados en el corazón de quien los utiliza para alcanzar la verdad, es también un camino en el que, para comprender y adentrarse en la verdad divina, debe dejarse ayudar de los principios básicos del conocimiento. Estamos ante la inteligencia de la fe por medio del saber científico. Escoto Eriúgena admite la teología natural en el sentido de que existe un conocimiento mediato de Dios por medio de las criaturas en cuanto Él es causa, principio y medio por el que subsiste y se ordena la creación que busca en su movimiento la estabilidad de su perfección. Afirma que de Dios sabemos qué es, pero no qué es. Por ello la revelación hace posible, aunque imperfecta y metafóricamente, decires sobre Dios. Finalmente contempla que el entendimiento humano puede afirmar de Dios sobrepasando lo positivo y lo negativo de cualquier término referido a la divinidad, pero que existe otro camino, la visión que de Dios tiene los bienaventurados. Anselmo de Canterbury. Para el abad de Bec, el amor como experiencia creyente debe embargar a la persona y toda su actividad teológica. Yo te buscaré deseándote, te desearé amándote, te amaré encontrándote. Afirma que la búsqueda de la verdad hunde sus raíces en la misma fe infundida y sostenida por el amor de Dios a su criatura. Sin embargo, San Anselmo, al encontrarse con Aristóteles, poco a poco utiliza la razón al máximo, hecho que lo ubica más en la teología especulativa. Por ello, Anselmo no cita a los padres como norma argumentativa, sino como apoyo a unos razonamientos que no están contemplados en sus textos. Observamos esto en la demostración de la existencia de Dios por la idea de Dios mismo como una argumentación de razón necesaria. Su finalidad es demostrar el cumplimiento de las normas racionales en el acto de fe. La preescolástica. La teología especulativa de Anselmo, practicada con la dialéctica aristotélica y que termina más tarde en la ciencia de la estagirita, se continúa con Anselmo de Laón y Abelardo. En ellos la razón se eleva al primer plano de la fe propuesta en las cuestiones, abandonando el modelo agustiniano de la relación fides intellectus. La mirada de las escuelas cardenalicias, dirigidas por los clérigos, está puesta más en la sociedad que en el claustro, privilegio de las escuelas monásticas. La sociedad del siglo XII sufre un gran cambio. El desarrollo económico debido al incremento de la agricultura, el comercio, las artes y la industria y las cruzadas que dan pie para abrir nuevas rutas comerciales. Por ello, los maestros de las escuelas cardenalicias, en sintonía con esta transformación social, tienden a instruir, a enseñar a sus estudiantes más que a introducirlos a la meditación propia de los monjes, como era en el caso de la teología monástica.
La cuestión ya no es repetir las verdades de la fe, sino explicarlas para que se hagan comprensibles a la nueva situación cultural y social. Poco a poco la reflexión teológica de los monasterios también asume un alto nivel en su actividad con el tratamiento de las sentencias, ya no a modo de florilegio, sino de forma sistemática. El método dialéctico ingresa en los monasterios tal cual. La dialéctica no es otra cosa que el uso de la razón humana y filosófica en las afirmaciones de la fe, en cuanto dicha razón intenta dar explicaciones inteligibles de esas afirmaciones que creemos. La teología monástica se abre paso a la teología escolástica. Anselmo de Laón, maestro de la escuela cardenalicia del mismo nombre. Abelardo distingue entre filosofía y teología. La filosofía abarca la lógica, física y ética. La teología versa sobre la Sagrada Escritura. Para ambas conviene la dialéctica, en cuanto que ésta lleva a cabo el proceso lógico del conocimiento y es principio de la ciencia. En teología, la dialéctica permitirá aclarar textos difíciles de las Escrituras y las contradicciones entre los padres. Es más, el uso de la dialéctica hace que la teología haga más comprensible al hombre las verdades de la fe, aunque jamás las demuestre totalmente. Bernardo de Claraval distingue 3 grados para alcanzar el conocimiento de Dios: saber lo que se debe creer por medio de la autoridad de los padres, hablar y pensar con rectitud de la fe por medio de la razón que está dentro del proceso creyente, y la experiencia real de Dios por medio de la gracia que lleva al alma a la bienaventuranza del amor. Igualmente distingue 3 grados de contemplación: dispensativo, proceso que va desde el mundo sensible a Dios y abarca el ámbito filosófico; estimativo, que es propiamente el trabajo teológico; especulativo, que provocado por la misma acción de la gracia, lleva al alma a la contemplación de Dios. Guillermo de Champeaux funda a las afueras de París una escuela que más tarde dará origen a los canónigos de San Víctor, y aquí sobre todo con Hugo y Ricardo de San Víctor. Reconocen la necesidad de saber emplear el pensamiento de la filosofía griega para una mejor explicación de los misterios cristianos. Hugo de San Víctor introduce a Aristóteles en la filosofía. Afirma que la ciencia no solo está para servir a la introducción de la escritura, sino que se integra en la estructura de la verdad, y en consecuencia debe formar parte de toda educación cristiana. Define a la teología como la ciencia de lo intellectibilis o divinales. Separa lo inteligible y naturale, objeto de la matemática y física. Ricardo de San Víctor designa los grados para la unión con Dios: inmortalidad, incorruptibilidad y eternidad. El entendimiento anda por las sendas humanas y angélicas y llega a Dios con unos pasos cada vez más espirituales. Acentúa la dimensión del amor e iluminación del espíritu para poderse mantener en este caminar hacia Dios. El alma descubre en la creación a su Creador para después adentrarse en su interior al modo agustiniano en ser consciente de ser imagen de Dios. Reafirmar la necesidad de la racionalidad de la fe, aunque debe tener siempre en su horizonte lo sobrenatural o el carácter experiencial de la teología. Fe y razón no pueden contradecirse. La escolástica. La universidad. En el siglo XII, la Universidad de París llega a ser el símbolo de lo que es la función social típica de la universidad. Ella encierra 3 grandes objetivos socioculturales: el bien intelectual como idea moral, el bien jurídico y civil como ideal de justicia, el bien personal como ideal de integridad física, privada y pública. Teología, derecho y medicina representan los 3 aspectos fundamentales y cubren el cuerpo, la sociedad y el espíritu. Paulatinamente se incorpora la facultad de artes,
decisiva para la comprensión de la ciencia y la introducción definitiva del pensamiento aristotélico. Junto a esto, se comprueba la influencia de la universidad en los 3 niveles constitutivos de la cristiandad de aquel tiempo: la ciudad, la nación y la iglesia. Poco a poco, las universidades llegaron a convertirse en un poder social de enorme importancia junto a la iglesia y al rey. De esta forma nacieron las universidades europeas. Bolonia en 1158, París en 1219, Oxford y Cambridge en 1208, Montpellier en 1220, Tolosa en 1219, Valencia en 1208, Salamanca en 1218, Nápoles en 1224 y Padua en 1243. Los primeros maestros. Los 4 grandes maestros de la primera mitad del siglo XII, Guillermo Altiodorense, Guillermo de Albernia, Felipe el Canciller y Alejandro de Ales, afrontan con lucidez la imperiosa necesidad de incorporar los nuevos métodos introducidos en las artes y los nuevos conceptos filosóficos con peculiares comentarios árabes. Sustituyen la sabiduría agustiniana y victoriana por una teología fuertemente especulativa y marginan la línea tradicional más apologética y moralizante. Por esto, para las explicaciones de la verdad teológica, recurren a la ciencia común, la lógica, y establecen las bases de la metafísica a estudiar, aunque aún no de una forma sistemática, por ejemplo, la relación acto-potencia, lo uno y múltiple, necesidad, contingencia, alma y cuerpo. Pero lo que identifica a estos autores fue su doctrina del ser, es decir, la doctrina de los trascendentales. En cuanto a Dios, establecen la idea de unidad indivisible, la potencia y acto, de esencia y existencia. Dios es simple e idéntico a id quod es. Los demás seres son divisibles y dependen de él. También Dios es el bien por antonomasia. Es el bien en esencia, el sumo bien idéntico al ser, mientras que las demás criaturas son bienes particulares que representan el bien divino y participan de su alteridad. La razón interviene para mostrar la racionalidad interna de la fe, y el teólogo debe saber unir estas dos fuentes de conocimiento, por naturaleza y por gracia, para demostrar mejor la verdad y bondad de la fe. Acentuaciones teológicas de los franciscanos. Las experiencias evangélicas de Domingo de Guzmán y Francisco de Asís en el contexto cultural de su tiempo buscaron la renovación de la Iglesia por medio de una nueva predicación. Los seguidores de Santo Domingo se centraron en el freno y contestación de las herejías con actitud eminentemente cultural. Los seguidores de Francisco lucharon también contra los movimientos heréticos y promovieron una renovación de la Iglesia a través de la vivencia radical del Evangelio. Los dominicos llegan a París a estudiar, en cambio los franciscanos estudian porque llegan a París. Antonio de Padua, Alejandro de Ales, Juan de la Rochela, Odón Rigaldo, Guillermo de Melitona, Roberto Grosseteste, entre otros, desde los estudios de la orden en París, Oxford, Cambridge y Bolonia en especial, tienen muy presente su cultura de origen, sus motivaciones individuales y creyentes, preferencias doctrinales, corrientes internas de la orden en la interpretación del carisma de San Francisco. Todo ello fragua en la consolidación de un pensamiento propio de la orden. Con todo, se detectan 4 aspectos que definen el quehacer teológico franciscano. Primero, se excluye la separación entre el conocimiento de la fe por su inteligibilidad natural o sobrenatural o una excesiva distinción entre filosofía y teología. Es decir, admite la tradición teológica agustiniana en la que la Escritura es el fundamento último de todo saber humano. Segundo, la adhesión a Dios mediante la voluntad y el entendimiento. Tercero,
Revelación y racionalidad se encuentran en la persona creyente en un abierto diálogo. Cuarto, contar con la incorporación de Aristóteles, pero con la libertad de modificarlo o adaptarlo a la Escritura. Se distinguen algunas fases en el desarrollo del pensamiento franciscano. Primera aproximación al mundo universitario, París y Oxford. Potencia especulativa de San Buenaventura. El legado bonaventuriano y la influencia de Santo Tomás de Aquino. Corriente extrauniversitaria de Rogelio Bacon y Pedro Juan de Olivi. Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham.